en las cámaras. Antes era un espectáculo cada vez que se iba a aprobar el presupuesto, porque llegaban los mariachis, las bandas, ¿no?, de los estados, de los dirigentes de organizaciones sociales, comilonas con los diputados, con los senadores, le llamaban en el argot de esta especie de delincuencia, se le llamaba bajar recursos. ¿Y en qué trabajas? Yo, pues, bajo recursos. Quiero concluir con lo siguiente para informar al pueblo de México. Primero, seguimos aplicando la fórmula de no permitir la corrupción y de hacer un gobierno austero, sin lujos. Y esto nos permite ahorrar y financiar el desarrollo del país sin aumentar la deuda en términos adicionales. El aumento de deuda que se está registrando este año, que no fue lo mismo el año pasado. El año pasado no solo se mantuvo el porcentaje de deuda, se redujo. Ahora aumenta, no porque se hayan solicitado nuevos créditos, como lo hicieron la mayoría de los países para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia. El aumento de la deuda de México se debe a la caída en la economía y a la depreciación del peso, no a deuda adicional. Estamos seguros de que en la medida que se va a ir recuperando la economía, va a ir bajando ese porcentaje de deuda. Y el propósito es dejar la deuda pública igual que como la recibimos. Considerando el Producto Interno Bruto del país. Segundo, estamos cumpliendo, a pesar de la pandemia, con no aumentar impuestos. No hay ningún aumento de impuestos, ni a los refrescos, ni a los cigarros, ni a la cerveza, ni a nada en términos reales, porque fue un compromiso que hicimos
de no aumentar impuestos. Antes se presentara o no una crisis, siempre se aumentaban los impuestos. Ahora, repito, siempre y más en estos tiempos, es el gobierno el que se está apretando el cinturón. Por eso no hay aumentos de impuestos. Segundo, sobre lo mismo, no van a aumentar las gasolinas, el diésel, el gas y la luz en términos reales este año. El resto de este año y el que viene. No se contempla en la ley de ingresos incrementos a los precios de los combustibles. Para decirlo con más claridad, no ha habido ni habrá gasolinazos. Tenemos finanzas públicas sanas. No se va a despedir a trabajadores. No van a aumentar los salarios por abajo de la inflación, como sucedía en el periodo neoliberal. Están garantizados todos los programas de bienestar, la pensión a los adultos mayores, con su incremento equivalente a la inflación. Está garantizado de que esta pensión sea universal para todos. Se cuenta con presupuesto. Están garantizados otros programas de bienestar, como la pensión a niñas, niños con discapacidad. Se cuenta con el presupuesto para mantener el programa Sembrando Vida, es decir, para pagar a más de 400,000 sembradores un jornal mayor al salario mínimo. Se cuenta con presupuesto para entregar cerca de 12 millones de becas a estudiantes. Se cuenta con presupuesto para seguir comprando a precios justos maíz, frijol, arroz, trigo y leche, precios de garantía. Se cuenta con presupuesto para entregar de manera directa apoyos a 3 millones de campesinos y pescadores. El presupuesto contempla también dar créditos para la construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda a 1 millón de familias. El presupuesto contempla
recursos para el Tren Maya, para el proyecto del Istmo de Tehuantepec, para la rehabilitación de las 6 refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas. Se tiene presupuesto para continuar con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. No vamos a quedar a deber a los estados, como aquí se ha dicho, van a tener en cantidad, en tiempo, lo que les corresponde de participaciones federales. Y por último, decir que hay indicios de que se está recuperando nuestra economía, que ya no se están perdiendo empleos, al contrario, se están creando empleos. El mes pasado, 90,000 nuevos empleos. Y en lo que va de septiembre también llevamos ya inscritos nuevos trabajadores al Seguro Social, lo que significa que se está impulsando la creación de empleos y se está reactivando la economía. Decirle a todos los mexicanos que estamos enfrentando con éxito, desde luego con el dolor que implica, pero estamos saliendo adelante, enfrentando 2 crisis, la sanitaria y la económica, y que tengamos fe, no perdamos la esperanza. Vamos bien y se está transformando el país. Esto por lo que tiene que ver con la entrega ayer, como lo mandata la ley, de nuestro proyecto de presupuesto y ley de ingresos. Entonces, informarle a la gente que no tenemos problemas mayores. Ya va a haber oportunidad para demostrar que frente a la crisis económica, la aplicación de nuestra estrategia fue la correcta, porque en la mayoría de los países se fueron por el camino fácil de endeudarse y van a pasar situaciones distintas. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, su equipo, que son de primera, han señalado que si hubiésemos hecho lo mismo que hicieron los europeos, así en general, en vez de destinar el año próximo 700,000 millones al pago de servicio de deuda, íbamos a tener que destinar 350,000 adicionales. Para que se den una idea, toda la nómina de maestros. 350,000 adicionales, nada más de pago de intereses de deuda. Eso es lo que cuesta toda la nómina de maestros de secundaria. Lo que me dice
el secretario de Hacienda, ¿cómo decía aquel que decía de vocero? Lo que quiso decir. Lo que quiso decir es que 350,000 millones que nos vamos a ahorrar por no irnos de bruces a endeudar al país, los 350,000 millones equivalen a lo que se paga cada año de la nómina de todos los maestros de nivel básico en México. Aumenta el presupuesto de seguridad pública, se continúa con la Guardia Nacional, es decir, se sigue convocando, reclutando, formando, capacitando a elementos para la Guardia Nacional con el propósito de tener 266 unidades territoriales, 266 regiones cubiertas del país por la Guardia Nacional, cada región con su cuartel. Aprovecho aquí para decir que hay de parte de la delincuencia en algunos lugares rechazo a la Guardia, porque pues es lógico que no les conviene la presencia de la Guardia, pero desde luego que no les vamos a pedir permiso. Esto lo digo porque en Chihuahua, precisamente, en Villa Ahumada, aparecieron ayer mantas rechazando a la Guardia Nacional y tratando de impedir que se construya un cuartel. Esto ya se ha experimentado, se ha registrado en otras partes, en Michoacán, pero la Guardia va a estar. La Secretaría de Seguridad tiene 1.200 millones de pesos adicionales. 1.200 millones de pesos adicionales. Va incluido. Todo esto considera contratación, es decir, nuevos elementos. Ya llevábamos 95,000. Nada más para que no se olvide, la Policía Federal, que era lo único que había, llegó a tener 40,000 elementos. Y de esos 40,000 efectivos eran 10,000, porque 20,000 tenían que ver con administración y otros 10,000 se dedicaban básicamente a hacer funciones de vigilancia o de protección a funcionarios. O sea, eran 10,000 efectivos. Ahora tenemos 95,000 elementos operativos y vamos a llegar este año, de acuerdo al programa, a 120,000. Es decir, estamos hablando de 25,000 elementos más. Y ya vamos a tener, a finales de este año vamos a tener cerca de 150 cuarteles concluidos. Ya hemos terminado alrededor de 90. Y en cada una de las regiones, de las 266, va a haber un cuartel de la Guardia Nacional. Lo que queremos es que
haya presencia de la Guardia Nacional en todo el territorio y de manera horizontal, porque antes eran pocos y lo que se hacía cuando había ya una situación muy difícil en un estado, se les mandaba a 500, a 1000 a ese estado. Se hospedaban en hoteles, en campamentos, en una situación muy lamentable, pues, incluso no digna de los elementos de la Policía Federal. Y se volvían a concentrar después. Ahora es tener a todos en el territorio. 250, 300 elementos en cada región, con instalaciones adecuadas, formados, con la recomendación de no violar derechos humanos. Es una materia obligada en la formación de usar la fuerza de manera apropiada, sin excesos, y en todo momento respetar la vida, respetar los derechos humanos. Entonces, eso es lo que se presentó. Viene ahora, pues como aquí lo planteó Arturo, viene la deliberación en las cámaras. Antes era un espectáculo cada vez que se iba a aprobar el presupuesto, porque llegaban los mariachis, las bandas, ¿no?, de los estados, de los dirigentes de organizaciones sociales, comilonas con los diputados, con los senadores, le llamaban en el argot de esta especie de delincuencia, se le llamaba bajar recursos. ¿Y en qué trabajas? Yo, pues, bajo recursos. Sí, y entonces darían partidas de moches. ¿Sabes cómo eran las partidas de moches? A cada diputado le daban un presupuesto. Imagínense, el Poder Legislativo, que por cierto eso es lo que quiere Krause y Aguilar Camín, que regrese, les asignaban a cada diputado un presupuesto de Hacienda, 20 millones. Habían 3 ramos que manejaban en la Cámara, que eran los moches: deporte, cultura y construcción de banquetas y pavimento. Entonces, no voy a imaginar, te voy a señalar a ti, pero me vas a decir cambia de ejemplo. Pero tú eres diputado, se te asignaban 20 millones de pesos y eres diputado o eras diputado de la delegación Benito Juárez. Ahí estaba tu distrito. 20 millones. Entonces, ibas con el delegado de la delegación Benito Juárez, que ahora son alcaldías, y le decías: tengo este oficio de autorización para reparar
todas las banquetas. Dicho sea de paso, las banquetas a lo mejor estaban bien y las destruían para volverlas a construir. Pero bueno, ¿cuál era la condición? Yo te bajo este recurso, los 20 millones, me das un porcentaje. Ya eso del 10%, ya eso es historia. O sea, no era 10%, era mucho más el moche. Pero si no quieres darme el moche, no te preocupes. Yo te bajo los recursos, nada más que yo te recomiendo a la empresa que te haga el trabajo. Así funcionaba. Pero lo más irregular, lo más mafioso de todo, era que el diputado de Benito Juárez podía hacer lo mismo con el presidente municipal de Acapulco. Si el delegado de Benito Juárez no aceptaba, se iba a ver al presidente municipal de Acapulco y le decía lo mismo: tengo 20 millones, estas son las reglas. O con el presidente municipal de San Luis Río Colorado, en Sonora, con quien fuese. Esas eran las partidas de moche. Les decía yo que me llamaba mucho la atención porque era como una eminencia política. Carstens era secretario de Hacienda y 3 años consecutivos sacó el presupuesto de manera unánime, con todos los votos. ¿No les parece un fenómeno? Y eso que pues es economista, ¿cómo le hacía? Pues así, repartiendo. Entonces, ahora ya no hay partidas de moche. Porque no era nada más eso a los diputados, sino llegaba la organización independiente Francisco Villa y se le asignaba. Y también hacia arriba. Las organizaciones no gubernamentales encargadas de la defensa del medio ambiente, también. Científicos que están estudiando sobre innovaciones tecnológicas, también. Entonces se dispersaba todo el dinero. ¿Cuánto le llegaba al pueblo? Nada. Ahora dicen, es menos presupuesto, sí, pero rinde más, se hace más con menos, porque no se lo roban, porque le llega de manera directa a la gente. Entonces, estamos satisfechos con que se haya cumplido y esperemos que en el Senado y en la Cámara de Diputados se apruebe y ya tengamos este instrumento que es fundamental para el desarrollo.
Sí, hasta ahora llevamos ahorrados, sí, sin permitir corrupción y lujos, más de 500,000 millones de pesos. Cuando hablan de la nómina de maestros, que dice Arturo, 350,000, los ahorros que hemos logrado por no permitir la corrupción y por no permitir los lujos en el gobierno, suman más de 500,000 millones de pesos. Lo informé hace unos días. Y vamos a ahorrar muchísimo más. Vamos a seguir ahorrando. No sé si tengas el desglose del presupuesto de la presidencia, pero acá en el electrónico. Bueno, yo se los explico. A ver si coincide. ¿Cuánto? Baja. Sí, pero ¿cuánto es el nominal? Baja de 1.000 millones de pesos a 200 millones de pesos, 200 millones de pesos menos. 200 millones. Y eso, los 1,000 es lo autorizado, no lo ejercido. Sí. Para desviarlo en las campañas, como decía antes. No, al contrario. Al contrario, vamos a estar pendientes, vamos a estar muy pendientes del ejercicio del presupuesto, y ofrezco disculpas por adelantado, pero vamos a estar fisgoneando el gasto en los estados y en los municipios. Si vemos que están utilizando dinero del presupuesto estatal, del presupuesto municipal, para entregar despensas, frijol con gorgojo y obtener votos, ya lo dijimos y lo repito, para que nadie se llame a engaños, lo vamos a denunciar. Y aprovecho para llamar a todo el pueblo a que estemos denunciando todo esto que es una lacra y que nos impide, pues, hacer realidad la democracia. Entonces, en su momento vamos a estar hablando de, ahora que ya nos señaló el tribunal que podemos mantener las conferencias sin meternos a pedir que voten por un partido, por un candidato. Eso nunca lo haríamos, porque el pueblo es libre, pero sí señalar si hay compra de votos, se empiezan a condicionar la entrega de programas. General, gobierno federal, estatal, municipal. En el gobierno federal, el que se atreva a eso, no solo va a ser despedido, sino se va a poner a consideración de la Fiscalía de Delitos Electorales. Y recuerdo que ahora los delitos electorales son delitos graves, porque ya se modificó la Constitución. Sea quien sea, ya ese va a ser un gran logro para que no se vuelva a hablar de la dictadura perfecta o de la democracia imperfecta. Mejor, como diría Krause, retomándolo, democracia sin adjetivos, democracia. Demos pueblo, kratos poder, poder del pueblo.
Nada de Kratos sin demos, nada de poder sin pueblo. Es demos y Kratos. Pueblo y poder. El poder del pueblo. Eso es la democracia. Muy bien, nos vemos. Estos logros que dijo el presidente de cómo está el país, no los veremos en las televisoras, amigos y amigas, porque ellos son cómplices, son alcahuetes de todos estos políticos que están en contra de este gobierno, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador les tiró todos sus privilegios, hoy ya no los deja robar, y eso es lo que los tiene enloquecidos, amigos y amigas. Vamos a despedirnos de esta información. Antes que nada te invito a suscribirte a este canal y a compartir la información. Nos vemos en el próximo video.